tardes. El día de hoy vamos a hablar de lo que vendría a ser la glándula suprarrenal, tanto la semiología de la hiperperfusión suprarrenal. Mencionamos también lo que vendrían a ser los glucocorticoides y también lo que vendría a ser el hiperaldosteronismo primario. Nuestro objetivo en este caso vendría a explicar la anatomía fisiológica y fisiopatológica de la glándula suprarrenal. De la misma manera, destacar lo que vendría a ser la semiología clínica de la hiperperfusión. Y con ella tenemos la presencia de hipercortisolismo y el hiperaldosteronismo. Vamos a empezar hablando de lo que vendría a ser primero anatomía. Para ello vamos a hablar vamos a recordar algunas características generales. Para ello tenemos de que van a medir de 5 por 2 centímetros, de la misma manera que se van a encontrar en la cara superior de cada riñón. En la parte posterior superior, más específico en la parte posterior superior de lo que vendría a ser el abdomen. Por debajo y delante de lo que es el diafragma. Sabemos las características que van a diferenciar tanto una glándula derecha como una glándula izquierda, más que todo vendría a ser su forma, ¿no? Entre ellas tenemos que la glándula derecha suele adoptar una forma triangular un poco más aplanada, de posterior a anterior, y tenemos por la parte de la glándula izquierda que suele tener más una forma de semiluna. Su peso suele ser de 4 a 5 gramos, de la misma manera su color característico es un castaño amarillento y su consistencia suele ser firme, algo que la va a diferenciar del tejido adiposo que va a estar rodeándola. Bueno, también vamos a mencionar lo que vendría a ser su origen embriológico. Por ello vamos a mencionar dos partes fundamentales, tanto la corteza suprarrenal como la médula suprarrenal. La corteza de un origen mesodérmico y la médula de un origen ectodérmico. Dentro de las funciones generales, puesto que vamos a mencionar más adelante lo más específico, vamos a ver de que se van a encargar principalmente de generar lo que son las hormonas del estrés. De esta manera van a activar lo que son las adaptaciones fisiológicas y con ello van a contrarrestar los cambios tanto del entorno externo. Por otra parte tenemos que van a secretar las hormonas esenciales, que vamos a verlas más adelante, pero estas se van a encargar principalmente de controlar lo que vendría a ser el sistema inmunitario, van a contribuir a lo que es el metabolismo y con ello también al equilibrio glucémico. Vamos a mencionar ahora lo que vendría a ser su estructura interna. Para ello vamos a ver de que va a estar conformado tanto de la cápsula como del tejido netamente dicho. La cápsula vamos a ver que va a ser la que va a rodear a lo que son las glándulas suprarrenales, sin embargo van a irradiar algunos tabiques hacia lo que es su interior. Por otra parte vamos a mencionar lo que vendría a ser el tejido propio, y aquí mencionamos netamente lo que es la corteza, que va a ser, va a estar en mayor proporción, en un 85%, y una médula que va a estar solo en un 15%. La corteza como tal va a estar formada por cordones epiteliales, los cuales van a adoptar una disposición dependiendo de la ubicación donde los vamos a encontrar. Es así que en la parte más periférica vamos a encontrar que van a estar agrupados en una forma de glomérulos. La parte más media van a estar más con una disposición de fascículas y en la parte más profunda vamos a ver que van a tener una disposición un poco más reticulada. Como tal, entonces, gracias a esa disposición de los cordones epiteliales que se fueron agrupando en diferentes zonas a nivel de lo que vendría a ser la corteza, vamos a ver esa clasificación, tanto la zona glomerular, fascicular y la reticular. Como explicación que ya le he mencionado, vamos a destacar nada más, aquí lo que vendría a ser la zona fascicular, que suele ser más gruesa entre las tres, y las hormonas principales que se van a encargar, ¿no? En la zona glomerular vamos a ver principalmente lo que es la síntesis de aldosterona, en la fascicular de cortisol y en la reticular de los andrógenos. Dentro de sus funciones principales vamos a ver de que gracias a la aldosterona va a contribuir a lo que es un balance electrolítico, a la reabsorción renal y de la misma manera a un aumento de la presión arterial. ¿Cuál es su regulación principalmente? Van a ser reguladas, vamos a explicar más adelante lo que vendría a ser su regulación nerviosa. Sin embargo, vamos a ver de que en este caso está presente lo que vendría a ser el sistema renina-angiotensina, principalmente por la angiotensina 2. En la zona fascicular vamos a ver de que por el mismo hecho de que va a sintetizar lo que es el cortisol, vamos a tener valores más elevados de lo que vendría a ser glucosa, va a participar más en lo que es la gluconeogénesis, en el metabolismo, en las grasas, las proteínas. Su regulación principalmente va a ser por lo que es la ACTH, que va a ser sintetizada por la adenohipófisis. Por otra parte tenemos lo que vendría a ser la zona reticular, y gracias a la presencia de andrógenos y de este precursor que es el DHEA, se van a encargar más que todo de lo que es el desarrollo de las características sexuales secundarias. Es una fuente extra para que vengan a ser las hormonas sexuales y también su regulación suele ser por la ACTH, sin embargo va a ser en menor medida. Por otra parte mencionamos de lo que vendría a ser la médula, que solamente lo vamos a encontrar en un 15%. Y eso, ¿qué vamos a encontrar principalmente acá? Lo que vendrían a ser las células cromáfines, las cuales, según los artículos que hemos leído ahora, suelen actuar como terminaciones nerviosas postsinápticas, que van a ser modificadas. Luego lo mencionamos adelante, ¿por qué?
Sin embargo, sus principales funciones vendrían a ser la síntesis de catecolaminas y con ello posteriormente de noradrenalina, adrenalina. Y con ello también va a encargarse de la síntesis de la PNPT, que es la fenidolamina N-transferasa, que va a convertir principalmente la noradrenalina en adrenalina. Bien, dentro de la subvasculatura, netamente en las arterias vamos a mencionar a tres principales y unas que son las accesorias. En las principales vamos a mencionar a lo que son las suprarrenales superiores, a las medias y a las inferiores, y bueno, vamos a ver posteriormente a lo que vendría a ser las accesorias, como podemos ver en la imagen. Y bueno, en las venas principalmente vamos a ver de que se van a originar sobre todo a nivel de los vasos corticales, medulares y a nivel de los senos corticomedulares. Y por otra parte tenemos a lo que vendría a ser las venas periféricas y las venas centrales. Entre ellas vamos a ver que van a tener un drenaje diferente. A nivel de las venas periféricas vamos a ver que su drenaje principalmente es a nivel de las frénicas inferiores, y de esta manera van a crear redes anastomósticas a nivel de lo que son las venas renales y a las venas parietales. Y bueno, a nivel de las venas centrales vamos a ver que van a drenar principalmente a nivel de la vena central suprarrenal, que posterior va a emerger a lo que vendría a ser el hilio para que pueda terminar en la vena cava inferior. Bien, dentro de los linfáticos no suelen mencionarse mucho, sin embargo, solamente que van a llegar como tal a los ganglios de la raíz renal y posteriormente pueden llegar tanto de forma a la derecha o a la izquierda. Van a tener diferentes características. Si van a llegar a la derecha podemos mencionar a los ganglios de la región caroártica, y si van a llegar a lo que vendría a ser la región izquierda vamos a ver a los ganglios aórticos laterales. Y aquí en los nervios sí vamos a mencionar un poco más detallado, puesto de que como tal las funciones que vamos a encontrar en la glándula suprarrenal van a tener tanto un origen hormonal como un origen simpático. Entonces, dentro del origen, o en este caso el control hormonal, vamos a ver que principalmente se va a encargar de la ACTH, que va a ser esa estimuladora de la, en este caso que es la hormona adrenocorticotropa, que se va a encargar, en este caso se va a sintetizar en lo que es la adenopófisis, y como tal va a encargarse de activar lo que son las distintas zonas corticales, entre ellas la glomerular, fascicular y reticular, para que pueda sintetizar las hormonas que hemos visto. Y bueno, en este caso, en el caso del control nervioso, principalmente va a iniciar a nivel de lo que son las astas laterales de la médula, a nivel de T5, T8, puesto que en este caso, al momento de salir por lo que es la raíz anterior, van a dirigirse al ganglio paravertebral. Sin embargo, en el ganglio paravertebral no van a generar netamente lo que es la sinapsis, sino que van a continuar su recorrido, y en este caso, cuando continúan su recorrido, se les suele denominar como tal a los como nervios abdominopélvicos. Hasta que van a llegar a lo que son el ganglio paravertebral, y recién en el ganglio paravertebral suelen generar lo que suele ser la sinapsis. Sin embargo, va a haber una excepción a nivel de lo que es la médula. La médula no, las fibras que van a llegar, las fibras sinápticas en este caso, no van a llegar a la médula, no van a hacer sinapsis netamente en el ganglio prevertebral, sino que van a continuar hasta la médula, y recién en la médula hacen sinapsis por las células cromáfinas. Bien, entonces como hemos visto, netamente van a formar esas fibras preganglionares al momento de salir de las astas laterales, lo que es el nervio esférico mayor, y posteriormente van a seguir diferentes rutas, como hemos visto, tanto la ruta 1 y ruta 2. En la ruta 1 algunas fibras que hacen sinapsis, como hemos visto, en el ganglio celíaco, también denominado en el ganglio prevertebral, y bueno, la excepción cabe resaltar que va a ser a nivel de la médula, que netamente va a hacer sinapsis a nivel de lo que son las células cromáfinas. Vamos a ver un poco ahora de lo que vendría a ser histología. En este caso vamos a ver un poco más general, en la parte superior lo que vendría a ser la glándula suprarrenal. Podemos ver lo que es la corteza, podemos ver lo que es la médula, podemos ver algunos vasos sanguíneos. En esta imagen que está abajo, pues podemos ver ya un poco más lo que vendrían a ser las zonas. Podemos ver la zona glomerular, podemos ver la zona fascicular, la reticular. De misma manera podemos ver acá. Y en este caso, en esta parte sí podemos ver a lo que vendrían a ser un poco más de células cromáfiles. Sí. Ya, y junto con los capilares, todo lo demás. Acá lo que mencionaba más que todo el libro es que la túnica media suele ser un poco más delgada a comparación de otras estructuras. Y en este caso también podemos ver túnica media, podemos seguir viendo algunas células. Y en este caso es la vena médulo suprarrenal, donde va a desembocar más que todo en lo que son las vénulas de la médula. Y acá podemos ver más que todo lo que seguimos viendo la túnica media, podemos seguir viendo algunas células ganglionares, y en este caso también podemos ver algunos vasos. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de fisiología. Es importante recalcar la parte de que vamos a dividir a la médula en una corteza y en una médula,
La corteza tiene tres zonas, una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. La glomerular se encarga de formar mineralocorticoides, la fascicular de glucocorticoides, el más importante es el cortisol, y la reticular de precursores de andrógenos, que es la DEA en su mayoría, y también la androstenediona. La DEA significa epiandrosterona. Bueno, vamos a ver primero lo que es la síntesis de las hormonas. Para esto vamos a ver qué es una esteroidogénesis, básicamente porque lo que se están formando son hormonas esteroideas, y estas van a formarse a partir de lo que es el colesterol como precursor, que va a venir de lo que es la LDL y la HDL. Vamos a ver que aquí está nuestro colesterol. Esto va a estar en la membrana externa o en la parte externa de lo que es la mitocondria, y la proteína STAR, que es la proteína reguladora alguna esteroidogénica, va a ser la que va a permitir que este colesterol entre dentro de la mitocondria. Una vez dentro de la mitocondria va a venir acá lo que es la CYP11A1, que su otro nombre es la colesterol desmolasa, y lo que va a hacer es que va a pasar de colesterol a pregnediona o pregnodona. Es importante aclarar acá que esta colesterol desmolasa se va a encontrar en las tres fases, o bueno, en las tres capas de la corteza, y va a ser estimulada directamente por lo que es la ACTH. Y por eso mismo la ACTH es como que es estimuladora de la formación de los tres grupos en las tres capas de la corteza. Vamos a ver que luego de pasar por la 3-beta-deshidrogenasa puede pasar a progesterona, y a partir de acá pasar por la 17-alfa-hidroxilasa para llegar a ser precursores de lo que son los glucocorticoides o los andrógenos. Bueno, vamos a ver que esta 17-alfa-hidroxilasa no se va a encontrar en la parte de que es la zona glomerular. Por eso es que en la zona glomerular no va a ver la 17-alfa-hidroxilasa, y es por eso que ahí va a actuar la 3-beta-deshidrogenasa y va a seguir su camino hacia lo que es la aldosterona. El paso final de la síntesis de aldosterona tiene que ver con la enzima aldosterona sintasa, que básicamente va a estar regulada por lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por la cantidad de potasio en sangre. Cuando hay un potasio elevado en sangre va a aumentar lo que es la aldosterona sintasa. También puede ser por la ACTH, pero en mucho menor nivel. Bueno, es importante también, está regulado por la angiotensina 2, y estos dos últimos, en las dos últimas zonas, sí van a estar reguladas por la ACTH, por lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, que vamos a ver más adelante. Bueno, este es el eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Básicamente, este va a regir lo que es la producción de glucocorticoides y andrógenos, como ya habíamos dicho antes, y se va a regir a lo que es el ciclo circadiano y lo que son los factores estresantes. A más estrés, más producción de todo lo que es el cortisol o los glucocorticoides. Vamos a ver en ciclo circadiano también que este eje lo que va a hacer es que la secreción o la síntesis de los glucocorticoides no sea de manera constante, sino que sea de manera pulsátil. Esto quiere decir que va a haber ciertos momentos en el día en el que se va a secretar más o se va a estimular más esta parte, y el pico va a ser de 6 a 8 am, y alrededor de la medianoche es cuando los niveles de glucocorticoides y lo que son los andrógenos o los precursores de andrógenos van a estar en su nivel mínimo. Vamos a ver que el estrés y, como ya dijimos, los ciclos circadianos van a ser un estímulo en el hipotálamo, y lo que va a pasar acá es que las neuronas de este hipotálamo, las periventriculares, van a secretar lo que es la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona va a ir directamente a lo que es la ACTH, y acá a lo que es la hipófisis, y la hipófisis va a formar la ACTH, que como ya vimos tiene un estímulo a nivel de lo que son la zona fascicular y la reticular. En esta zona es donde se va a unir la ACTH a los receptores MC2 y va a estimular esta síntesis. Hay que mencionar también que existe una retroalimentación negativa en esta parte para controlar lo que es los niveles de cortisol en la sangre, y a medida que nosotros tengamos más cortisol en sangre va a haber menos producción de este mismo. Bueno, vamos a ver lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sobre todo es para el control de la síntesis de mineralocorticoides por la aldosterona sintasa. Vamos a ver que estos mineralocorticoides se regulan más que nada por este sistema, los niveles de potasio cuando son niveles altos. Vamos a ver después el mecanismo de todo esto, y después la ACTH, que tiene un efecto estimulante muy bajo.
Vamos a ver que cuando hay una hipoperfusión renal, lo que va a pasar es que el riñón va a liberar una renina, que va a pasar del angiotensinógeno a angiotensina 1. En el pulmón la enzima convertida de angiotensina va a pasar la angiotensina 1, angiotensina 2, y después esta va a ser la que va a estimular en el riñón la aldosterona sintasa para poder formar más aldosterona. Y bueno, esta va a causar reabsorción de sodio y por consiguiente agua, y también la excreción de potasio, que vamos a ver más tarde. Bueno, vamos a ver ahora la función de los mineralocorticoides. Existen 3 mineralocorticoides que se forman en la corteza, en la parte de la zona glomerular o glomerulosa. Vamos a ver la aldosterona, la corticosterona y la 11-desoxicorticosterona. Estas últimas dos no tienen un efecto cuando están en niveles normales, sin embargo pueden tener un efecto brusco o un efecto importante cuando están en cantidades excesivas, como puede ser en algunas patologías o por tumores. Vamos a ver que en el riñón estos mineralocorticoides actúan en lo que son los túbulos contorneados distales y en el conducto colector, además de lo que son las células epiteliales. Toda esta parte es el eje renina-angiotensina-aldosterona, y esta parte es la más importante. La aldosterona, que es un mineralocorticoide, se va a unir a un receptor de mineralocorticoides. Su mismo nombre lo dice. Cuando está libre, está en el citoplasma. Sin embargo, cuando se le une la aldosterona, se va a ir directamente al núcleo. Este receptor en el núcleo va a causar la síntesis de genes que van a promover la creación de lo que son los ENaC, que son canales epiteliales de sodio. Y también va a causar una función más, o una sobrefunción de lo que es la bomba sodio-potasio ATPasa en la membrana basal o en la membrana basolateral. Todo esto va a causar, primero, que se retenga sodio, y una vez retenido el sodio también se retiene agua. Segundo, la secreción de potasio por la misma bomba, entra sodio, sale potasio. Y último, la secreción de iones hidrógeno. ¿Esto qué va a causar? Esto va a causar que aumente el volumen dentro de nuestro cuerpo, en la zona extracelular sobre todo, y esto va a causar por la fórmula lo podemos justificar con la fórmula de presión arterial, una presión arterial elevada. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora sobre los glucocorticoides. El más importante es el cortisol, que ya vimos, ¿no? Como con el estrés va a estimular el eje hipotálamo hipófisis adrenal, y va a generar más cortisol. Vamos a ver que a nivel de lo que es nuestro cuerpo va a actuar en el metabolismo, en la inmunidad y a nivel cardiovascular. La inmunidad va a disminuir lo que es nuestro sistema inmune, y es por eso que muchas veces también se usan glucocorticoides como medicamentos para esto mismo. Después, en el metabolismo va a aumentar la gluconeogénesis, como ya dijo mi compañera, va a aumentar la lipólisis, el depósito de grasa, y va a disminuir lo que son los niveles de glucosa en periféricos. Además, va a inhibir el crecimiento. Cuando está a niveles altos puede inhibir el crecimiento, y esto causa aumento de la resorción ósea, una piel delgada y atrofia muscular. Vamos a ver que los glucocorticoides también se pueden unir a lo que son los receptores de los mineralocorticoides. Básicamente, esto se evita por esta enzima, la 11-HCD2, que se encuentra en el riñón y es la encargada de convertir el cortisol que tenemos en nuestro riñón en cortisol. Y esto va a evitar que esta funcione como una aldosterona. Y básicamente cuando esta enzima falla, lo que va a pasar es que nuestro cortisol va a actuar como aldosterona, básicamente porque este receptor de mineralocorticoides no distingue entre lo que es una aldosterona y un cortisol. Una vez que el cortisol actúa como aldosterona, como el cortisol es más abundante en lo que es la sangre, va a tener un efecto más fuerte que la aldosterona. Por lo tanto, va a causar hipertensión arterial Hay una parte interesante de esto, es que en el regaliz, cuando nosotros, consumimos mucho regaliz, tiene un compuesto o una proteína importante que va a hacer casi lo mismo, va a bloquear esta enzima y por lo tanto va a causar hipertensión y alcalosis. Y después tenemos su hermana, la 1, que básicamente hace lo contrario, que convierte cortisol en cortisol. Acá tenemos un pequeño gráfico para explicar esto. Otra vez, el estrés estimula la CRH, la hormona liberadora de corticotropina, en el hipotálamo. Esto va hacia la pituitaria anterior, hacia la adenohipófisis o hacia la pituitaria anterior, y aquí se estimula la liberación de ACTH, que es la corticotropina. Esta va a actuar a nivel de la corteza y va a aumentar la síntesis de cortisol, y esto va a disminuir el sistema inmune y aumentar el metabolismo.
Bueno, vamos a ver la función de los andrógenos, que estos todavía no tienen función como tal. La DEA y la androstenediona no tienen función como tal, pero necesitan convertirse periféricamente en esteroides, en hormonas esteroideas sexuales que sí sean activas. La DEA se convierte en androstenediona y esta testosterona, y esta es en una dihidrotestosterona que es mucho más potente y es la que tiene la acción. En el hombre, en la glándula suprarrenal no tiene una función tan importante debido a que donde se crea o donde se forma más la testosterona o la DHT es en los testículos, y en la mujer sí es la principal fuente de testosterona en la circulación. Vamos a ver que en la pubertad contribuyen al desarrollo de la adrenarquia, que básicamente es la subida de estos o el comienzo de la producción de estos precursores de los esteroides sexuales, y esto pasa antes de la gonadarquia, que ahí sí se forman los esteroides sexuales activos. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora las catecolaminas, como mi compañera bien explicó, este es el ciclo. Las catecolaminas suprarrenales van a hacer lo que es la norepinefrina y la epinefrina, y van a actuar aumentando la presión arterial por vasoconstricción de los receptores A1 y aumentando la glucosa sérica. Por el receptor beta 2 estimula la gluconeogénesis y aumenta el glucagón, y la alfa 2 disminuye la secreción de insulina. Ya, los glucocorticoides. Vamos a hablar un poquito más sobre los glucocorticoides. Entonces, ¿qué son los glucocorticoides? Como ya explicó mi compañero, van a ser hormonas esteroideas producidas principalmente por la corteza suprarrenal. ¿En qué zona? En la zona fasciculada. Van a producir tres hormonas, que es el cortisol, que va a estar más en un 95%, la corticoesterona y la cortisona, que su función es inactiva del cortisol. Entonces, como explicó ya mi compañero, pero vamos a repasar otra vez. Empezamos por el hipotálamo. El hipotálamo lo que va a hacer es liberar la CRH. Por ende, la CRH llega a la adenohipófisis en las células especiales. La adenohipófisis se convierte a ACTH, llega a la glándula suprarrenal y libera cortisol, ¿no? Y por tiene un feedback negativo o una retroalimentación negativa. Entonces, podemos decir cuáles son las funciones del cortisol. Tenemos las funciones metabólicas y también otro tipo de funciones. Las funciones metabólicas, lo que va a hacer en el hígado es que va a producir una gluconeogénesis, por ende va a aumentar la glucemia. También una lipólisis en el tejido adiposo, un catabolismo proteico en los músculos, una disminución de reabsorción de calcio en los riñones, y en el sistema cardiovascular una contractibilidad miocárdica y un mayor gasto cardíaco. Y otras funciones que tiene el cortisol, tenemos respuesta al estrés, al metabolismo, una respuesta inflamatoria y también una función inmune. En el ciclo circadiano del cortisol, mayormente el ciclo circadiano del cortisol aumenta en la mañana y disminuye en la noche. Por ejemplo, acá va a tener un pico a las 8 de la mañana y va a estar disminuida para la noche, ¿no? Pero va a ser fluctuante. ¿Por qué? Porque puede tener picos a mediados de los días, a mediados del día. ¿Por qué? Porque, digamos, ha hecho ejercicio o se ha estresado. Y bueno, va a estar regulado por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Ahora les hablaremos sobre la hiperfunción de los glucocorticoides. La hiperfunción del glucocorticoide van a ser niveles elevados del cortisol por una producción excesiva, pero vamos a tener dos tipos, va a ser endógeno o exógeno. Endógeno va a ser una activación interna, ¿no? Que va a producir un exceso de ACTH. Y el exógeno va a ser por el uso prolongado de corticoides como tratamiento. Tenemos el endógeno, un hipercortisolismo primario, y tenemos el secundario. El primario va a ser independiente a la ACTH, en cambio el secundario va a ser dependiente a la ACTH. En el primario tenemos la causa como por ejemplo un adenoma suprarrenal, un carcinoma suprarrenal o una hiperplasia. Entonces el cortisol va a estar elevado, pero la ACTH va a estar disminuida. Eso se llama síndrome de Cushing, produce el síndrome de Cushing. En cambio el secundario, como va a ser dependiente de la ACTH, solo va a tener una sola causa, que es el adenoma hipoficiario, que es secretado de la ACTH, ¿no? Que esa sería la enfermedad de Cushing. Esa sería la diferencia entre el síndrome de Cushing y la enfermedad de Cushing. También tenemos el Cushing ectópico, donde su causa sería tumores, pero neuroendocrinos, ¿no? Producidos en otra parte del cuerpo, y eso produce que haya una ACTH en exceso.
Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas. En este caso, en el artículo que revisamos, las más frecuentes o los síntomas más frecuentes que se encontraban en el síndrome de Cushing eran la obesidad, la hipertensión y los cambios o las alteraciones cutáneas. Vamos a ver cada uno de estos y el porqué de cada uno de ellos, ¿no? Principalmente dentro de los síntomas generales o a nivel general vamos a tener que va a haber un aumento del peso centrípeto o de la obesidad troncal. Esto debido a que va a haber el cortisol va a redistribuir todo lo que vendría a ser la grasa corporal y la llevaría a diferentes zonas del cuerpo, debido a que va a haber una mayor lipólisis en los miembros superiores e inferiores. Es por ello que toda la grasa corporal se iría, por ejemplo, en la cara, generando así una cara en tipo redondeada, lo que conocemos como la facies de cara de luna llena. También se va hacia la joroba, al dorso cervical, en donde va a formar una jiba denominada joroba de búfalo, y en ocasiones también se va a acumularse a nivel supraclavicular. Luego también vamos a observar que va a haber diabetes mellitus y hipertensión arterial. La diabetes principalmente porque va a haber una mayor producción de glucógeno, va a haber una mayor glucogénesis hepática, lo que va a producir una mayor glucemia en sangre, y esta va a ser mantenida, y es por ello que a la larga va a haber o va a producir la diabetes, ¿no? En cuanto a la hipertensión arterial, en este caso va a haber una activación de los receptores de los mineralocorticoides, haciendo que haya una mayor retención de sodio y agua. Y entre otros síntomas vamos a poder ver que va a haber las extremidades delgadas por la mayor lipólisis en estas, la fatiga y la debilidad y la dislipidemia. Acá vamos a observar una imagen muy característica que nos puede hacer recordar de todos los signos y síntomas que podría tener un paciente con síndrome de Cushing. Otro de los signos más característicos, mejor dicho, y casi patognomónico, son las estrías violáceas o purpúreas. Estas tienen que ser anchas, usualmente se encuentran en el abdomen, muslo y mamas, y tienen que tener una medida mayor a 1 centímetro para que puedan ser consideradas parte de esta, ¿no? También estas se van a darse debido a que el cortisol va a inhibir la producción de colágeno tipo 1 y tipo 2, haciendo que la piel sea más delgada y más frágil, y también que haya mala cicatrización. También vamos a poder observar lo que vendría a ser la pletora facial, que va a ser el enrojecimiento de los cachetes, de la nariz. Dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas vamos a ver que va a haber debilidad muscular proximal. El paciente va a referir que no puede pararse de la silla o subir las gradas, las escaleras. Esto principalmente porque va a haber una atrofia muscular tanto en brazos y piernas por el catabolismo proteico que va a haber en estos, y va a haber también una atrofia de las fibras musculares tipo 2. También vamos a poder observar en muchos casos la osteoporosis, las fracturas vertebrales. Dentro de las manifestaciones psiquiátricas vamos a ver que puede haber depresión, irritabilidad, ansiedad, deterioro cognitivo e insomnio. En cuanto a las manifestaciones endocrinas y reproductivas, en la mujer vamos a ver que va a haber hirsutismo y acné y irregularidades menstruales, también amenorrea o oligomenorrea e infertilidad, y en el varón disminución de la libido y hipogonadismo. Y menos específico, que puede estar acompañado pero también al síndrome, va a haber edema y susceptibilidad a las infecciones por la deficiencia del sistema inmune. Bueno, el diagnóstico del síndrome de Cushing. Vamos a tener nosotros 5 ítems para poder ver el diagnóstico del síndrome de Cushing. Primero empezamos con la sospecha clínica. Los signos y síntomas, como ya explicó mi compañera, las manifestaciones clínicas, ¿no? Que sería obesidad, edema, hirsutismo, acné, cara en luna llena. Pero para poder corroborar tenemos análisis de laboratorio, ¿no? Que tenemos el cortisol libre urinario. El cortisol libre en orina de 24 horas. Lo normal es menor a 50 microgramos por 24 horas. Esto va a variar, depende del laboratorio. Y en el síndrome de Cushing se eleva 3 veces a lo normal. En el test de supresión con dexametasona
lo que vamos a hacer es darle 1 miligramo de dexametasona al paciente. Entonces, lo normal es que haga un feedback negativo, pero si no, va a ser no supresión. Entonces, la supresión normal va a ser menor a 1,8 microgramos sobre decilitro, que va a descartar el Cushing, pero si no descarta el Cushing, va a ser mayor a 1,8 microgramos sobre decilitro. Y esto nos va a indicar, ¿no?, un exceso de cortisol. También tenemos el cortisol salival nocturno. El valor normal va a ser menor a 0,10 o 0,15 microgramos sobre decilitro. Y si está aumentado, es mayor a 0,15, ¿no? Porque, como recordamos en el ciclo circadiano, el cortisol tiene que bajar en la noche. Pero si aumenta, ¿no?, sería positivo. En la medición, también tenemos una medición de ACTH plasmática. Esto nos diferencia entre si es ACTH independiente o dependiente. En la independiente es menor a 5 picogramos sobre mililitro. Y si es dependiente sería mayor a 20 picogramos sobre mililitro. Ahora, continuando con lo que es la clínica, tenemos lo que es el hiperaldosteronismo primario. Bien, ahora tenemos, en cuanto a las generalidades del hiperaldosteronismo, vamos a describirlo como aquel estado clínico y bioquímico caracterizado por una secreción excesiva de aldosterona. En ese sentido, he de destacar dos puntos. Uno en cuanto a la retención, donde se va a retener el sodio y el agua, lo que nos va a conllevar lo que es una hipertensión arterial, que más adelante va a ser explicada, y de igual manera una excreción tanto de potasio como hidrógeno. Bueno, propiamente son de protones la excreción, y por destacar son los mencionados, los que nos va a conllevar una hipotasemia y una alcalosis metabólica. Bien, en contraste vamos a tener lo que es la epidemiología. Y he de señalar que vamos a clasificar en dos tipos el hiperaldosteronismo, uno primario y otro secundario. En relación a lo que es el hiperaldosteronismo primario, vamos a ver que nos menciona que este está presente en mayor del 10% de todos los pacientes hipertensos. A su vez, es más frecuente en hipertensos graves o resistentes. En esa línea se menciona que el 20% de hipertensión resistente presenta aldosteronismo primario. Y finalmente, el 50% de pacientes menores a 40 años con hipopotasemia va a presentar lo que es el hiperaldosteronismo primario. Y en cuanto al hiperaldosteronismo secundario, su diagnóstico es menos frecuente en contraste con lo que es el primario. Hay que mencionar que también es predominante en cuanto es al sexo femenino y a la raza negra. Y finalmente vamos a ver que los adenomas suprarrenales productores de aldosterona, o también llamado síndrome de Cohn, va a ser más frecuente en mujeres, y en contraste lo que es la hiperplasia suprarrenal unilateral va a ser más frecuente en varones. Bien, ahora teniendo el desarrollo propio de lo que es el hiperaldosteronismo primario, vamos a describirlo como aquella hipersecreción autónoma inapropia de aldosterona de glándulas suprarrenales, que más adelante vamos a ver que es justamente su contraste con el secundario radica en estos dos puntos. En la concentración es baja de renina plasmática, la cual nos menciona que debe ser menor a 1 nanogramo sobre mililitro sobre hora, y también los niveles elevados de aldosterona sérica, que esto va a ser mayor a 20 nanogramos sobre decilitros. Bien, en cuanto a su etiología, vamos a desarrollar el primario. Vamos a ver que existe una prevalencia en lo que es el primer tipo, es la hiperplasia adrenal bilateral, que nos indica que es un 65% a 60%, y esto también es denominado una causa idiopática. Esto es denominado un hiperaldosteronismo idiopático, porque propiamente no se desconoce la causa de dicho hiperplasia adrenal bilateral. Continuamos con la segunda causa más frecuente. Vamos a tener lo que es el adenoma productor de aldosterona, como ya se mencionó previamente, también denominado síndrome de Cohn, que con una incidencia del 35%. Luego tenemos lo que es ya niveles más bajos, como es la hiperplasia adrenal unilateral, los carcinomas productores de aldosterona. En referido a los carcinomas, vamos a ver que esto, por su gran magnitud, pueden alterar otras hormonas y pueden producir, como ya se mencionó, un síndrome de Cushing, por ejemplo. Luego tenemos los que son hiperaldosterismos familiares. Destacar el tipo 1, que estos son sensibles a glucocorticoides, o denominado también, estos son el síndrome de Sutherland. Estos son sensibles porque justamente, ¿no?, como indica su nombre, puede ser tratado con glucocorticoides. El tipo 2, que estos son de mayor frecuencia, que esto va a generar una mutación a nivel del CN2. El tipo 3 y el tipo 4 también son alteraciones que afectan justamente que son mutaciones.
Bien, ahora tenemos lo que es la fisiopatología. De manera simple tenemos esta parte donde vamos a ver que en la zona glomerulosa se va a producir lo que es la aldosterona, que es un mineralocorticoide, como se explicó previamente, y esto va a estar regulado por lo que son los niveles séricos de potasio, la angiotensina 2 y lo que es la CTH. Luego tenemos que la aldosterona se va a dirigir, ¿no? Se va a desarrollar lo que es el túbulo distal y colector, en donde va a producir una reabsorción del sodio. Esto a razón de una potencia negativa va a hacer que salga el potasio, salga el hidrógeno, lo que va a producir una hipopotasemia alcalosis metabólica, y en contraste también esta reabsorción de sodio va a dar lo que es un incremento del volumen intravascular, lo que va a dar un incremento en la presión arterial. Bien, acá de manera un poco más profunda vamos a entender lo que se produce. Y arriba vamos a tener los que justamente son las etiologías. Como hemos podido advertir, una de la secundaria es justamente el adenoma unilateral productor de aldosterona. Este, al ser un tumor, va a generar que se desarrolle mutaciones en los canales iónicos. Y estas mutaciones van a producir que ese movimiento del sodio hacia las células de la glándula suprarrenal va a hacer que una mayor entrada de calcio en la zona glomerular. Esto va a desencadenar que mayor liberación de la aldosterona y que va a conllevar consecuentemente una sobreproducción de aldosterona independiente de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. De igual manera, ¿no? Las diferentes etiologías que se han podido advertir previamente van a conllevar justamente esta sobreproducción de aldosterona. Y en este sentido vamos a ver que va a existir dos caminos. Uno, en las cuales la aldosterona se va a unir justamente a las células principales del lado derecho, y en cuanto a lo que es la unión a las células intercaladas del lado izquierdo. Bien, empezamos cuanto a lo que se refiere a la unión de las células principales. En este sentido vamos a ver que dicha unión de células, las células principales van a sobreactivar lo que es la bomba sodio-proteasa ATPasa en la superficie de los túbulos, y esto va a producir justamente un mayor incremento en la reabsorción de sodio y mayor excreción en lo que es el potasio. El incremento de la reabsorción de sodio nos va a conllevar lo que es una hipertensión, y sugerente también a una ligera hiponatremia, y en contraste lo que es la excreción de potasio nos lleva propiamente a una hipopotasemia. También se nos desarrolla lo que es un cuadro de diabetes insípida. Eso se produce justamente por una acidosis intracelular dentro de las células tubulares propia de la hipopotasemia nefrogénica. Estas acidosis van a conllevar justamente a la alteración de la capacidad de concentración de la orina, y consecuentemente como para sobrecompensar nos lleva a una polidipsia y poliuria. Por el otro lado, en cuanto a la unión de la aldosterona en las células intercaladas, estos van a activar justamente lo que son las bombas hidrógeno ATPasa y sodio hidrógeno ATPasa. Esto nos va a conllevar lo que es una alcalosis metabólica. Bien, ahora en correlación tenemos lo que es el hiperaldosteronismo secundario. Este es un exceso de aldosterona por su activación del sistema renina-angiotensina, a diferencia del anterior que era independiente. Y si bien este eleva la aldosterona igual que el primario, este va a radicar justamente en su elevación de la renina como diferencial. Sus causas van a estar radicadas en que se reduzca el flujo sanguíneo y que conlleve justamente a la activación del sistema renina-angiotensina. Dentro de ellos podemos mencionar una estenosis renal, insuficiencia cardíaca, cirrosis, ascitis o tumores. Bien, finalmente tenemos lo que son los factores de riesgo en el hipertiroidismo, de precisar principalmente lo que es una fibrilación auricular, lo que son las hipertensiones, estos ya sean en relación con antecedentes familiares o también diagnosticados en personas menores a 40 años. Luego también tenemos el hiperaldosteronismo como antecedente familiar, la hipopotasemia. Cualquier paciente con hipopotasemia se puede sospechar de hiperaldosteronismo. También, como se mencionó previamente, la hipertensión resistente o que no responde a tratamiento. La apnea de sueño también es indicador de un factor de riesgo para el hiperaldosteronismo. Bueno, a continuación voy a pasar a explicarles acerca de las manifestaciones clínicas. Como bien había mencionado mi compañero en la fisiopatología,
en el hiperaldosteronismo primario. En general la presentación común es esto, y lo importante, la hipertensión resistente. Justamente por eso es que se da una presentación característica de paciente, mujer joven, cuya presión arterial permanece descontrolada o resistente también, a pesar del uso de 3 o más antihipertensivos, que es justamente la definición cuando nos referimos a hipertensión resistente. La causa del hecho de que se esté dando esta hipertensión en este caso son estas tres: la retención de sodio y agua, que ya se había mencionado en la fisiopatología, también por ende una expansión del volumen extracelular, y hay un aumento de la resistencia vascular periférica. En cuanto a los síntomas más frecuentes que presenta este hiperaldosteronismo primario, son la hipertensión, que les menciono, resistente. Por lo general ya desencadenan los síntomas cuando es de moderada a grave, ya que cuando suele ser leve, muchos de los casos llegan a ser asintomáticos. Y también por la hipopotasemia. En caso de la hipertensión, los síntomas característicos, como viene a ser la cefalea, mareas, visión borrosa, dolor torácico y disnea. Y todos estos son, como les menciono, síntomas frecuentes, pero en cierta parte también se los denomina como inespecíficos. Y la hipopotasemia, que en este caso se relaciona principalmente a la debilidad, fatiga, calambres muchas veces. También, como mencionaba, hay una resistencia del ADH en el túbulo contorneado, lo cual se relaciona al desarrollo de la diabetes insípida nefrogénica, que se mencionaba en la fisiopatología. Y por ende también entre los síntomas a mencionar están la poliuria y la polidipsia. Y algo característico también es que en este caso primario no se presenta edema, a comparación también de, como se menciona ligeramente, en el secundario, en la cual por lo general sí hay edema, principalmente por la patología de base que tienen en esos casos. En esto la patología de base el punto principal de base y a tener en cuenta es la hipertensión resistente. También se menciona, como les decía, que son inespecíficos, ya que si bien es importante la hipopotasemia, menos del 30% de los pacientes con la enfermedad confirmada la presentan o presentan estas reducciones de potasio sérico de manera significativa. Y en cuanto a la exploración física, se menciona que ningún hallazgo de estos es específico. Sin embargo, producto de esta hipertensión arterial crónica o resistente, es que se puede desencadenar en una hipertrofia ventricular izquierda, la cual con el paso de los años, con el paso del tiempo, puede generar un ruido S4. De igual manera, otro síntoma común que se menciona, aparte de esos dos importantes, es el síndrome metabólico. En este caso, caracterizado por estos puntos: la obesidad central, los niveles altos de triglicéridos, la presión sanguínea alta, niveles de colesterol HDL bajos y una resistencia a la insulina. La aldosterona, el exceso crónico de aldosterona va a influir en esos mecanismos y por ende se asocia a la alteración de este metabolismo glúcido que desarrollan en el síndrome. Y de manera pequeña, como les iba mencionando, el tema principal es el hiperaldosteronismo primario, pero para mencionar al secundario hay un aumento de la aldosterona, pero en este caso por un aumento excesivo de este eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces la clínica, como les mencionaba, son estos signos bastante parecidos, pero asociados a la enfermedad de base. Como un ejemplo característico o importante es la insuficiencia cardíaca, en la cual hay esta hipertensión con hipovolemia o en otros casos presentando edemas, cosa que en el primario no sucedía. Para el diagnóstico, en primer lugar, es importante realizar esta evaluación a todos. Se menciona en el artículo que no siempre se hace porque muchos lo consideran raro o no presente supuestamente, y por eso, por lo general, menos del 1% de los pacientes con hipertensión arterial se someten a este cribado. Es por eso que se recomienda que esta evaluación se realice a todos los pacientes diagnosticados recientemente con hipertensión arterial, a los que presenten hipopotasemia, hipertensión arterial resistente o incontrolable, como les mencionaba, es característico y propio de esta. También aquellos con apnea obstructiva de sueño y una masa suprarrenal. Lo que se hace para el diagnóstico de esto es realizar un análisis de sangre. En primer lugar, es bastante sencillo y mide los niveles plasmáticos de renina y aldosterona. A partir de estos niveles es que tenemos dos índices a tener en cuenta: la relación aldosterona-renina, en la cual a partir de valores mayor o igual a 30 se consideran altamente indicativos de la patología, o si son mayores a 20 solo como probable. Y en el caso de los datos de solamente la aldosterona sérica, mayores a 20 nanogramos por decilitro son altamente indicativos, valores mayor o igual a 15, incluso asemejándolo al 20 también, probable y requiere una mayor evaluación con este índice previo y el más importante de aldosterona sobre renina.
y cuando son menores a 5 descarta completamente el diagnóstico. Entonces, justo esta información está en este cuadro también acá. El diagnóstico más confiable es este índice de aldosterona-renina mayor a 30/1 o la aldosterona sérica mayor a 20. Y como suficiente o a tenerlo en cuenta como probable, esta relación aldosterona-renina mayor a 20/1 y la aldosterona mayor a 15. Eso en cuanto al análisis de sangre. Y otra alternativa para este es la prueba de orina de 24 horas. En este caso, los valores normales de aldosterona en orina deben oscilar a ser menores de 10 a 15 microgramos por 24 horas. Pero en este caso de la patología, la aldosterona está presente tiene niveles mayores a 25 microgramos en estas 24 horas, que indica el exceso de producción de la misma. Como les mencionaba nuevamente, el laboratorio, la herramienta principal es la elección de esta prueba, la relación aldosterona-renina. También se puede tener en cuenta la hipopotasemia, sin embargo, esta no es del todo específica. Y también, como se mencionaba de igual manera en la fisiopatología, se tiene en cuenta la alcalosis metabólica, la cual es frecuente por la pérdida de hidrógeno de manera urinaria. Y de igual manera, por esta prueba, la segunda prueba que les mencionaba, la de orina de 24 horas, hay una pérdida inapropiada de potasio mayores a 30 miliequivalentes por día, los cuales también son sugerentes de hiperaldosteronismo. De igual manera, acá hay un cuadro comparativo de lo que vendría a ser las pruebas del laboratorio en el hiperaldosteronismo primario y secundario, en el primario considerando principalmente al síndrome de Becon. La actividad de renina, como se mencionaba, en el primario es bastante bajo, también en el secundario puede estar elevado. La aldosterona producida es independiente de la renina, en cambio en el secundario sí está relacionado o influenciada por esta. Y la relación aldosterona-renina en este caso es mayor a 20/1 y en este caso no es tan elevado, es mucho menor. Y bueno, acá también están los subtipos del hiperaldosteronismo primario que ya mencionaba mi compañero. Tenemos principalmente, los dos más frecuentes son esta hiperplasia adrenal bilateral y el adenoma productor de aldosterona. Y es más que nada la importancia de reconocer esto, para no redundar de igual manera en la explicación de esto, es para el manejo. El diagnóstico, la diferencia se hace mediante una tomografía computarizada y en base a esta identificación, de igual manera si es bilateral o unilateral, el manejo de las bilaterales suele ser un tratamiento médico, mientras que de las unilaterales la cirugía. También se menciona que la histopatología para el diagnóstico de esta patología no suele ser la herramienta estándar. Y también hay esta mención de que 1/3 de los adenomas suprarrenales que van a ser productores de aldosterona presentan hiperplasia, mientras que el hiperaldosteronismo bilateral, síndrome de Cohn, por lo general es variable y no tiene alteraciones significativas mediante esta prueba diagnóstica. Bueno, como una pequeña conclusión, vamos a ver que esta glándula suprarrenal es importante para mantener la homeostasis, ya que participa en muchos procesos o en distintos procesos del cuerpo, como regular el metabolismo, el equilibrio hidroeléctrico, la presión arterial y la respuesta al estrés. Y bueno, cuando vemos que hay exceso de cortisol por el estrés, se puede producir un síndrome de Cushing con sus ya dichos síntomas clínicos. Y bueno, cuando hay exceso de aldosterona, un hiperaldosteronismo, que también les explicó, la mayoría son síntomas clínicos, este va a causar una hipertensión resistente y también hipopotasemia. Para este síndrome de Cushing es importante recalcar que para poder tratarlo hay que diagnosticar exactamente qué lo está causando, y para eso el estudio imagenológico más confiable es la tomografía. Puede ser una tomografía a nivel de hipófisis para ver si hay algún adenoma funcional en esta, a nivel de tórax y abdomen para ver si hay un adenoma que tenga una producción ectópica de lo que es la ACTH o la CRH, o en las mismas glándulas suprarrenales para ver algún adenoma también. Y bueno, es importante el diagnóstico temprano mediante las pruebas específicas y también el tratamiento adecuado dependiendo de la causa. Y bueno, eso es todo lo que hicimos por la exposición. Muchas gracias. Va a cerrar la puerta. Vamos a prender la luz. Nos quiere ver. ¿Tuvieran alguna pregunta para los compañeros?
Diferentes patologías, pero quisiera que me explicaran un poco sobre el feocromocitoma, que ocurre también, es otra patología que siempre se quiere ver en glándulas suprarrenales. Bueno, el feocromocitoma básicamente va a ser un tumor o una neoplasia en la glándula suprarrenal que puede ser funcionante o que bueno, puede ser funcionante y producir en exceso, de manera excesiva las hormonas esteroideas de las que hablamos. Dependiendo de la que produzca va a causar, bueno, ya se habló básicamente de eso, ¿no? Dependiendo de la que produzca va a aumentar la función de esta y va a causar distintas, va a causar hipertensión. Lo que yo te voy a preguntar me responde cerebro. Cerebro me vas a responder. ¿Cuáles son algunas causas del cel de Cushing y cómo diferenciamos un cel de Cushing de Cushing? Principalmente un pseudo-Cushing vendrían a ser todas aquellas otras causas que no estarían relacionadas con el síndrome que explicamos. Pero, como dije, la principal característica más o la manifestación clínica vendrían a ser las púrpuras o violáceas, estas estrías que aparecen en el abdomen, muslos y piernas. Estas tienen que ser mayor a 1 centímetro y son casi patognomónicas del síndrome de Cushing. ¿Y laboratorialmente? Es que después no sé lo que va a tomar el doctor. ¿Por qué? Pregunta. ¿Cuánto es cada 24 horas? ¿Cuánto es el cortisol cada 24 horas? ¿En orina? ¿En orina? ¿Ha revisado sobre el pseudo-Cushing? ¿Y cuál es su importancia? A ver, ustedes pueden encontrar, por decir, un paciente obeso, por decir, está incrementado de peso, puede tener una obesidad de repente visceral, de repente incluso puede estar con la presión elevada, ¿no? ¿Cómo ustedes pueden diferenciar esa clínica para decir si vamos a seguir estudiándolo, si el paciente entra dentro de lo que es el cuadro de síndrome de Cushing, que es lo que se refiere a María Alejandra, ¿no? Sí, a nivel clínico sí vendrían a ser las estrías púrpuras o violáceas, y a nivel laboratorial se tendría que realizarse, ¿no?, las pruebas, por ejemplo la de 24 horas para ver el cortisol de 24 horas. Eso es importante, ¿eh? Es que esto mismo a estudiar, porque pueden haber 5 o 6 patologías que se asocian o son similares al síndrome de Cushing de forma clínica, por decirlo, ¿no? Los pacientes con alcoholismo, ¿no? Los pacientes que usan con cirrosis hepática, todo eso, ¿eh? Entonces, si yo estudiar, tengo que pedir algunos exámenes, por ejemplo, un cortisol urinario, de repente, ¿no? Un cortisol salival urinario, o un cortisol salival, que de algún modo me puede determinar si hay elevación o no del cortisol, ¿eh? Muy bien, ¿alguna otra pregunta de este lado? Le vamos a dar a hacer. A ver, ¿rápido? ¿Cuál? Hay fragilidad capilar y equinosis. ¿Por qué hay qué? Fragilidad capilar y equinosis. ¿Por qué? Las púrpuras sobre todo, estas van a ser debido a que el cortisol va a inhibir la producción de colágeno tipo 1 y tipo 2, haciendo que sea más frágil la piel y se pueda formarse, ¿no?, las púrpuras. ¿Cuál sería la diferencia en niveles de granina del hiperaldosteronismo primario, secundario y el pseudo?
El secundario va a tener mayores niveles en cuanto a renina, en contraste con lo que es el primario. Y si no me equivoco, su valor del PCR está en es menor a un nanogramo en el primario. ¿Quién ha hecho el laboratorio de hiperorganismo primario y secundario? Yo, doctor, sí, es justamente lo que menciona mi compañero, son estos niveles menor a un nanogramo por decilitro. En primario, ¿cómo esperas encontrar los niveles de renina y los niveles de aldosterona? Los niveles de renina en el primario se esperan que sean bajos y los de aldosterona bastante elevados, justamente por eso tienen una relación de 30, en general mayores a 30, mientras que en el secundario este sí se relaciona a este eje el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y por eso están elevados, mayor a un nanogramo por decilitro. En secundario, ¿cómo vas a encontrar los niveles de renina y cómo los niveles de aldosterona? Ambos están elevados, pero justamente ese es el punto, que los niveles de renina están elevados, cosa que en el primario no sucede. Cuando tú haces el coeficiente, se supone que ese coeficiente aldosterona sobre renina. El aclaramiento de aldosterona sobre el de renina. Eso tienen que tener claro para ustedes saber dónde van a ubicar, ¿no? A ver, en mi fila tiene una pregunta. ¿Cuál es tu apellido? Mirando, doctor. Mirando. Estoy llamando de estacionista, los candidatos. Ya, bueno, se sabe que la glándula suprarrenal está bajo control directo del sistema nervioso simpático. En la transmisión de impulsos nerviosos desde la médula espinal hasta la glándula suprarrenal, ¿cuántas neuronas intervienen? Pero si son 3 meses de licencia, no más sería dos. Porque mira, uno es del órgano a la médula al cerebro, al hipotálamo y del tálamo al cerebro, entonces sería uno. A nivel de la médula solamente sería una neurona, doctor, porque en sí las sinapsis van a realizar con las células medulares, no a nivel de los ganglios ciliares. Sí, está regido por el sistema simpático también para realizar lo que es la acción de huida en caso de peligro y aumentar lo que es la noradrenalina y la adrenalina. No llega tarde, pero sí quiero hacer. Ya. Mencionaron en el sistema renina-angiotensina aldosterona, la enzima convertidora de angiotensina. Lo mencionaron en el pulmón, pero ¿saben si hay en alguna otra parte del cuerpo? Y si es así, ¿en cuál? Denme un ejemplo. Sí, hay en otras partes del cuerpo, sobre todo la segunda parte sería en el cerebro, donde también se encuentra. La respuesta sería que sí existe, ¿no? Sí, en el cerebro también está el enzima. Principalmente el pulmón. En el hígado también. Gamio. Wilka, doctor. Bueno, ¿cuál es la principal relación en lo que es la aldosterona y la angiotensina para la retención de agua y sodio? Ya, la angiotensina 2 va a ser la que va como que estimular va a estimular la producción de lo que es la aldosterona sintasa, y ella es la que va a formar lo que es la aldosterona. Y a partir de la función de la aldosterona, que es un mineral corticoide, actúa a nivel de para activar para generar más de lo que son los canales de sodio epitelial y para aumentar la función de la bomba sodio-potasio ATPasa, y por medio de esa bomba y de los canales de sodio es que se retiene más sodio, y eso hace que se retenga el líquido, y una vez aumentado el líquido aumenta la presión arterial. Así mismo, William, ¿no? Sí, doctor. ¿Quién tiene mayor potencia vasoconstrictora, la aldosterona o la angiotensina 2? La angiotensina 2, doctor, es un vasoconstrictor más potente. Te van a escoger cuál tiene mayor potencia vasoconstrictora entre aldosterona y angiotensina 2. Angiotensina 2, doctor. Normalmente mayor potencia o mayor potencia de la vasoconstricción siempre van a tener la aldosterona, ¿no?
Está bien, tarde, pero... Tarde. 5 horas. ¿Cuáles son los hallazgos físicos en el síndrome de Cushing y por qué? O sea, ¿cómo explica su fisiopatología? Vamos a tener diferentes hallazgos a nivel clínico, físicos. Primero la cara redondeada y el aumento de grasa centrípeta, a nivel centrípeta. Esto porque va a haber una redistribución de la grasa, que sobre todo va a haber mayor lipólisis en ambas extremidades superiores e inferiores, y es por ello que la grasa se va a acumularse mayormente en el abdomen. Y también vamos a poder encontrar la jiba, ¿no?, cervical. Luego también va a haber las purpuras violáceas que les decía, las estrías o purpuras violáceas, estas porque el cortisol no va a poder o va a inhibir la síntesis de colágeno tipo 1 y tipo 2, la debilidad también muscular proximal, esto porque va a haber, al haber mayor cantidad de glucocorticoides, esto va a hacer que haya una atrofia de las fibras musculares tipo 2, del músculo esquelético en específico. Es por ello que se va a presentarse. Pasamos a la pregunta. No me quedó claro. Hablaron sobre osteoporosis precoz por el síndrome de Cushing, que es por el cortisol, o sea, la parte fisiopatológica que hace que el cortisol va a inhibir la producción de osteoblastos, y también va a haber una mayor resorción ósea, que es lo que va a generar la osteoporosis. Calderón. ¿Existe alguna triada en el hiperaldosteronismo primario? Clínica, en base a manifestaciones clínicas. Ya, como tal, no exactamente, ya que es justamente estas manifestaciones clínicas relacionadas a la hipertensión, a la hipopotasemia, incluso el síndrome metabólico, son bastante inespecíficos. Entonces, justamente, como clínicamente es bastante difícil o inespecífico de reconocer, es que se suele sugerir que a estas personas diagnosticadas con hipertensión arterial resistente o recién diagnosticados se les haga estas pruebas de laboratorio. Clínicamente sería bastante inespecífico. ¿Creen que existe alguna relación entre la hiperglicemia que genera cortisol elevado en la sangre con la diabetes, o solamente es para regular el nivel que se necesita de energía para actuar ante un estrés o supervivencia? En caso de un estrés crónico y de un síndrome de Cushing, sí puede ser predisponente a una diabetes de tipo 2. Si es agudo y es por poco tiempo, no tiene mucha relación con la diabetes. Pero también si es crónico puede generar una resistencia a la insulina. También la hipopotasemia está directamente relacionada con lo que es una diabetes insípida, dado que estos van a alterar justamente la translocación de las acuapurinas, porque permite una menor concentración. Dentro de las alteraciones electrocardiográficas, ¿cuál es el signo más característico? ¿En qué? En hiperaldosteronismo. Ya, no estaba como tal en la diapositiva, pero si no me equivoco son las ondas U. La presentación de ondas U. ¿Qué dice el grupo? Aplanamiento también de las ondas T, creo. Eso. Pero no lo mencionamos. Tienen que encontrar signos indirectos y que aproximan similares izquierdas. Están hablando de entonces signos de sobrecarga sistólica.
más de esa línea. Adelante, con la actividad. Bombilla. Bombilla. ¿Por qué el hiperaldosteronismo está asociado a la hipertensión resistente y hipopotasemia? El hiperaldosteronismo está asociado a una hipertensión resistente e hipopotasemia. Bien, bueno, primero partiendo por lo que es la hipopotasemia, vamos a ver que justamente se va hay una alteración en lo que son las células principales a nivel del túbulo distal y túbulo colector, lo que va a hacer que justamente no se una con la aldosterona en estas células principales, lo que va a aumentar justamente lo que es la activación del canal de la bomba sodio-potasio ATPasa, y justamente va a producir la absorción que va a absorber más sodio y más agua además, y en contraste va a excretar más lo que es el potasio y protones, ¿no? Como el hidrógeno, y justamente, ¿no? Mayor excreción del potasio es la hipopotasemia, y por el otro lado lo que es la hipertensión resistente, ¿no? Es porque es resistente al tratamiento y se trata con Alejandro eres, ¿no? Si tú encuentras, digamos, una alteración de hipopotasemia en tu electrocardiograma, ¿dónde tienes que ver las alteraciones? Casi no encontrarás. Electrocardiograma, ¿qué encuentran ustedes? Onda T, ¿no? Onda T. En la onda T. ¿Y cuál de ellos esperas encontrar alteraciones? En la onda T. ¿En la? Onda T. Onda T. ¿Cómo va a estar la onda T? Plana o invertida, ¿no? Negativa, ¿no? Cuando hay hipertrofia ventricular izquierda o hay lo que se llama las sobrecargas históricas que interesan la presión, las ondas T son altas, ¿no? Y ustedes han seguido de una negativa. Es la característica para una hipertrofia ventricular izquierda. Es repolarización de ventricular. Está frente a un cuadro de hiperaldosteronismo, sea cualquiera, lo primario o secundario, sobre todo cuando está frente a una persona. ¿Ya? ¿Bien? ¿Puede hacer una pregunta? No, estoy hasta aquí. Hablaron que la fibrilación auricular era un factor de riesgo del aldosteronismo. ¿Por qué es un factor de riesgo? ¿No? ¿Cómo es que la fibrilación auricular puede influir en la presencia de hiperaldosteronismo secundario? ¿Por qué qué? ¿Por qué? Sí, espera, voy a ver a mi cuñado. Espera, voy a llamar a mi papá. Aló. Habría que ver algo así como que la mayoría de las patologías que cursan como hipopotasemia desencadenan entre las arritmias. Fibrilación auricular, que es lo más frecuente, o podemos tener también alteraciones tipo fibrilación auricular o taquicardia sinusal. Son los de todos los que son, digamos, alteraciones de calcio o potasio, a producir aritmia. ¿Alguna cosa en este lado antes de que Soy todo el mundo quiere preguntar a mí. ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome de Cushing con ACTH dependiente e independiente? La ACTH independiente significa que la causa está directamente en la glándula suprarrenal.
o sea, como expliqué, ¿no? Es primario. En cambio, la dependiente sería secundario, que no es dependiente de la, o sea, que, por ejemplo, puede producir los tumores o los adenomas, ¿verdad? ¿Y esos tumores o adenomas qué tendrían que producir? O sea, aumenta el... No, ¿qué tendrían que producir? ¿Qué tipo de hormona van a producir? El cortisol. No, perdón, la ACTH. Todas sustancias parecidas al ACTH. ¿Y dónde se van a producir estas sustancias? Como el ACTH o una sustancia parecida al ACTH. Se produce en la hipófisis. ¿Dónde se produce el ACTH? En la hipófisis anterior. Digamos que ustedes ven que, digamos, como han dicho, ¿no? Ponemos una tomografía a nivel hipofisal. No encuentro nada, no encuentro el tumor. Tengo un ACTH elevado, ¿en qué voy a pensar? Un tumor ectópico. Un tumor ectópico. Entonces, ¿dónde más se puede producir? En abdomen o tórax, en un tumor ectópico. Abdomen, tórax. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de presentación o de producción de ACTH ectópico? Pulmón, creo. Es pequeña. ¿Se van a buscar? Los hemos hecho varias veces en clases, ¿no? Siempre busquen en neoplasias pulmonares, ¿no? Son más pequeñas. Son más pequeñas. Una común sería un tumor en el páncreas. ¿Dónde es más frecuente encontrar tumores ectópicos de ACTH? Corazón. A mí tampoco preguntan en deportes, cuando van, adelante han acabado su partido. ¿Encontrar un tumor ectópico? Sí, o sea, ¿dónde es más frecuente encontrar un tumor ectópico? Y dijo, pulmón, células pequeñas. Inmediatamente o digamos de la forma más común, ¿cuál sería la causa o la situación más común de hipoparatiroidismo por infiltración? ¿Hipo qué? El doctor no es para un endocrinólogo. Ya le preguntaba, ¿qué le dije que responde? No sé. ¿Qué le dije? ¿Cuál es la causa más frecuente del aldosteronismo primario? Hiperplasia. La hiperplasia bilateral. Hiperplasia bilateral. Esto tiene que ser un poco revisar. Eso va a depender bastante, digamos, de la gente que ustedes conocen. Yo recuerde el síndrome de Cohen, que es la presencia de un tumor suprarrenal, que es la causa más frecuente. Por eso sería bueno revisarlo. Doctor, en ese caso, la literatura nos menciona que en sexo femenino el síndrome de Cohen, las hiperplasias es en masculino y nos da un valor, ¿no?, de 65%. Hiperplasias 35%, si no me equivoco, el Cohen. 25. De ese lado, además. Ha mencionado una alteración anatómica clásica, que es la hipopotasemia. Son pacientes con hiperaldosteronismo. ¿Qué sintomatología neuromuscular o muscular presentan? Justamente la debilidad, fatiga, calambres principalmente. El hiperaldosteronismo primario, los niveles de renina son bajos a pesar de que la aldosterona está en exceso. Hay un mecanismo. Una pregunta fácil. Ya.
que los niveles de renina son bajas y los niveles de aldosterona son altos en un hiperaldosteronismo primario? Porque la secreción de aldosterona es independiente del sistema renina-angiotensina en el hiperaldosterismo primario. ¿Cómo estaría la adición, la agregación participada en el hiperaldosteronismo primario? ¿Por qué en el hiperaldosteronismo primario hay incremento de renina a pesar de que hay aldosterona? Ah, sí. Con seguridad. Más adelante. Claro, este es el nivel del riñón. Este es el riñón. ¿Por qué en la hipersecreción de aldosterona existe lo que es la hipertensión metabólica? ¿Por qué en la hipersecreción de aldosterona existe la hipertensión metabólica? Es una parte de las funciones de la aldosterona. En la misma diapositiva decía, al mismo tiempo que absorbe más sodio, absorbe más agua y secreta potasio, también absorbe lo que son los hidrogeniones. Secreta hidrogeniones, ¿no? Bueno, y por eso es el alcalosis. Para complementar. Una vez es la parte, pero no igual. ¿Cómo tú, o sea, por un dosaje de gases arteriales o un dosaje electrólico, determinas que el paciente tiene acidosis metabólica? ¿Qué esperas encontrar, digamos, en tu barra? Primero un valor de pH de más de 7.4 o 7.45 y después tenemos que fijarnos en lo que es el bicarbonato. Tiene que estar aumentado, más de 26. 26, ajá, más de 26. Es que no, si es alcalosis metabólica está incrementado el bicarbonato. Sí es. Respiratorio es CO2 es al revés. Y el bicarbonato es al mismo lado. O sea, si está aumentado el pH, está aumentado el bicarbonato. Bicarbonato aumentado, pH aumentado y bicarbonato aumentado de más de 26, si no me equivoco. ¿Qué? ¿Cómo estaría el PCO2? Disminuido, porque compensa, pues, disminuido. Depende si está compensando o no. Sí, es compensado. Elevado también, ¿no? Disminuido. Depende si está compensando o no, doctor, si no me equivoco. Es disminuido, compensa y disminuido. O para equilibrar. Bastante de alcalosis metabólica, pero uno tiene que explicar, ¿no? ¿Cómo va a encontrar los tanto bicarbonato como los PCO2? Es como cuando hablamos de acidosis metabólica. ¿Qué significa que haya acidosis metabólica? pH, ¿cómo estaría en una acidosis metabólica? Disminuido. pH disminuido, bicarbonato. Disminuido. Cuando hablan de alcalosis metabólica. Entonces tienes ahí un pH incrementado. Van a tener bicarbonato incrementado. Y va a compensar por lo que es el proceso respiratorio, porque el PCO2 ¿cómo va a estar? Más de potasio. Así, pero no, alcalosis. Otra pregunta por ahí adelante. En el lateral todo es ¿en el qué? ¿Algún paciente con antecedentes de ACV prematuro de edad temprana puede ser predisponente o puede ser indicativo de que tenga que ser una hiperaldosteronia primaria? Y si es así, ¿cuáles son los mecanismos que puedan haber afectado a la Por la formación de trombos por la fibrilación auricular. Ajá, Alejandro, explica. Cuando hay un hiperaldosteronismo primario, como el doctor mismo dijo, una de las alteraciones que se puede formar es la fibrilación auricular. Esa fibrilación auricular hace propensa a la persona a generar trombos, y uno de esos trombos puede causar ese ACV. ¿Por qué
los glucocorticoides disminuyen nuestra inmunidad? Sí, sí, lo según lo que estaba viendo, disminuye las citoquinas y también disminuye la inflamación. En una de las imágenes está, no lo mencioné, pero disminuye citoquinas e inflamación. Y va a haber un aumento de los neutrófilos. Primera pregunta. ¿Produce inmunosupresión los glucocorticoides? Sí, ¿qué tipo de alteración produce? ¿Celular, humoral? Cuando ustedes hablan de linfocitos, de monocitos, siempre refieren a la parte celular. Cuando se alteran, digamos, las inmunoglobulinas, a la parte humoral. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué, digamos, hay inmunosupresión? ¿Qué se les ocurre? Puede ser por disminución de linfocitos B, doctor. Por disminución a nivel de linfocitos B. Hay inhibición, ¿no? Tanto de los linfocitos B como de T. Igualmente, o sea, cuando necesitan migrar, digamos, los linfocitos, eso está como que dice suprimido. Pero donde hay el área de infección, eso va a ser, digamos, de modo que son una inhibición de la migración linfocitaria, como dicen, ¿no? Entonces eso produce inmunosupresión. Igual, el efecto de los anticuerpos, los antígenos, también se ve afectado. Por eso que se utiliza los glucocorticoides en pacientes con lupus, con artritis reumatoide, ¿no? ¿Alguna pregunta adelante? ¿Cuál? ¿Qué consecuencias trae un hiperaldosteronismo no tratado? Primero, justamente por hipertensión, ¿no? Como la hipertensión arterial elevada ya está de por sí relacionada como factor de riesgo de bastantes patologías. Entonces, en este caso, justamente se relaciona eso a todos los problemas o a cualquier patología que pueda estar relacionada principalmente a esta hipertensión alta. Les han preguntado alguna vez, ¿no? No. En relación al último que mencionaron y algunas preguntas previas, el manejo que hicieron mención en su exposición para el aldosteronismo primario es la recesión del tumor, básicamente. Supongamos que es un paciente que es reacio a hacerse esta recesión quirúrgica. Entonces, ¿qué alternativas se le podría presentar a este paciente? ¿Y cuál sería el papel de los IECAS RARA2 en estos casos? ¿Qué tipos de hiperaldosteronismo sí aplicaría el uso de IECAS y RARA2 y en cuáles? Sería el hiperaldosteronismo secundario. El IECA es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y el AR es un antagonista del receptor de aldosterona, de angiotensina 2. Y bueno, básicamente entre los dos disminuirían, ¿no?, lo que es la formación de lo que es la aldosterona. Y bueno, sería en el secundario. No, bueno, de manejo, de compensación. Ok. Tengo hambre. Y tú dijiste en un momento el síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing, ¿cómo se diferencia? Como expliqué en la exposición, ¿Podrías explicar para ver si he escuchado en correctamente? el
enfermedad de Cushing, la única causa sería el adenoma hipoficiario, productor de STH. En cambio, el síndrome de Cushing tiene diversas causas, ¿no? Como los tumores, igual los adenomas o la hipoplasia. Esa sería la diferencia. El síndrome de Cushing será para todo, ¿ya? Sí. Signos. Independiente de que la causa sea hipoficiaria, sea la corteza suprarrenal o sea. Entonces, como tú dices, la enfermedad de Cushing solamente es el epónimo para cuando hay un tumor a nivel hipoficiario. ¿No? Porque yo te escuché decir por esto que pensaba. Ese es uno. Segundo, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa principal del síndrome de Cushing? ¿Cuál es su etiología principal? O sea, ¿qué nivel es la causa etiológica más frecuente para un síndrome de Cushing? Si hago un reporte de todas las causas de Cushing síndrome de Cushing, eso es iatrogénico. La iatrogénica, el Cushing iatrogénico. El síndrome de Cushing exógeno y iatrogénico. Y después la causa más frecuente. El adenoma multinodular hipoficiario o el adenoma hipoficiario. La enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing es ese tumor hipoficiario que produce la secreción. He escuchado hablar en una de las presentaciones sobre el test de supresión con dexametasona. ¿De qué has explicado cuál es? Es corto, es con dosis alta, es con dosis baja. ¿Por qué lo has mencionado y en qué nos va a ayudar? ¿Qué es lo que esperas tú encontrar en el test de supresión? El test de supresión de dexametasona, por lo que leí, es que se da al paciente un miligramo de dexametasona en la noche. Y en la mañana recién se hace la prueba, ¿no? Entonces, como vimos en el ciclo circadiano, el cortisol debe estar bajo, ¿no? En la noche. Entonces, en el test vemos si es que digamos, está elevado, significa que no ha habido supresión. Y si es que está bajo, es que sí ha habido supresión. Claro, ahí se hacen con 1 miligramo de dexametasona, ¿no? Casi el 60 o 70% de ellos van a responder a eso. O sea, lo que nos dice que hay una falla para suprimir. ¿Ya? Después uno puede hacer un test con dosis más altas de dexametasona, puede dar hasta 26 miligramos en los casos que digamos que estoy haciendo una falla. ¿Qué nos ayudan a demostrar eso? Que uno esté haciendo hipercortisolismo. O sea, antes de comenzar a estudiar, ¿dónde está la alteración? ¿Ya? Segundo, en relación al síndrome de Cushing, ¿en qué grupos etarios ustedes esperan encontrar la mayor frecuencia de presentación? Adultos, 50, no sé, era mi tema, espérate, era mi tema de exposición en menos. Más o menos en 40, 50 años y más se da en mujeres. Ese es uno de los grupos grandes, ¿no? De los 30 a 50 años. Y lo otro hay que buscar los pacientes adolescentes, ¿sí? Los que son menores de 16 años. Hay un grupo especial ahí entre los 10 y 16 años. Muy bien, ahí lo vamos a dejar. Muchas gracias.